no me voy a referir al proyecto en realidad porque pues vamos a evaluarlo, lo conocemos solo hasta ahora, sino a la idea general, y obviamente aplaudimos la investigación que se haga al respecto tratando de mejorar la eficacia de nuestro accionar. A nosotros nos toca vigilar la selva amazónica en toda su extensión, por lo menos lo que corresponde a Colombia. El acuerdo, el tratado que existe, no sé qué tan operativo sea con los otros países que tienen presencia en el Amazonas. Hay países completos casi, como Surinam, poco conocido por nosotros, es nuestra frontera con otros, digamos, países. Ahí está la Guayana Francesa, es de Francia. Es decir, el Amazonas tiene presencia de la República Francesa aquí. Y Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil. Brasil, el que tiene más extensión. Ese tratado hay que volverlo operativo. Hay que esperar un tanto el cambio de gobierno, vienen elecciones ya dentro de un poco en Brasil. Pero una vez pase ese evento, yo creo que Leticia podría convocar un encuentro aquí con la Cancillería. Hay que ver su viabilidad con todos los países que hacen parte de la Amazonía, con la intención, en mi opinión, de volver operativo el acuerdo. El acuerdo es, uno, en primer lugar, rescatar la selva amazónica. Y eso implica un sistema de vigilancia en la selva. No sé si un satélite especializado, incluso, que deberíamos tener para detectar cualquier punto de calor que pueda ser indicativo de un incendio. Ya veremos las opciones que tenemos al respecto. Lo cierto es que de nada serviría la información si no hay reacción inmediata. A cualquier punto de la selva, lo cual significa otro tipo de operatividad que no es alcanzable hoy por nuestros bomberos. Tendría que ser básicamente de la fuerza pública. Y el mecanismo es aéreo. Hay vehículos especiales, hay helicópteros especiales que pueden cargar, eso tiene un nombre ahí que ya no recuerdo, grandes cantidades de agua que se recogen de los ríos y en una actividad intensa, dependiendo del número de aparatos, y ahí empiezan los problemas, pues podrían apagarse los incendios. Es decir, que tenemos que constituir la primera flota de aviones o de helicópteros capaces de apagar incendios en la selva amazónica, y eso vale un dinero, y bastante. Así que aquí la colaboración internacional se vuelve fundamental. Y variar un tanto la agenda, porque la colaboración internacional en términos de aparatos militares, que aquí habría que discutir si pertenecen al ejército o a la fuerza aérea, es alrededor del tema de las drogas, esencialmente. Y tenemos que variar la agenda porque aquí es esencialmente para salvar la selva amazónica. Es otra agenda. Algunos países se han mostrado interesados en este tema, como Noruega, que me invitó, entre otras, a sobrevolar la selva amazónica, tratando de analizar desde el aire durante varias horas qué es lo que mueve este tema de la quema de la selva amazónica. La mayor parte de esas quemas, hoy por hoy, tienen un factor humano detrás. Aunque en cualquier momento, por la crisis climática, y eso lo han dicho los científicos,
la selva se podría quemar por sí misma, y toda. Si eso llegase a ocurrir, como sucede en Australia o en California, pero en este territorio, digamos, la suerte de la humanidad queda echada, porque se acaba quizás la segunda esponja de absorción de CO2 después de los océanos. Los océanos también están a punto de agotar su capacidad de absorción por un fenómeno que se llama de acidez, la acidificación de los océanos, que también es producto de la cantidad de CO2 que hoy se encuentra en la atmósfera. Es decir, la misma crisis climática puede acabar los principales sumideros, las principales esponjas, y ahí no tenemos defensa en el planeta. Incluso a eso se le denomina el punto de no retorno. Hay otros elementos que pueden complicar todo, como que se derrita el hielo de Siberia y salga el metano que hay allí depositado, o el de Groenlandia. Cada molécula de metano es 23 veces más poderosa que una de CO2 en términos de calentamiento global. Y Groenlandia ya empieza a deshacerse, y el hielo de Siberia ya empieza a deshacerse, y ya se observan incendios en la selva amazónica que no tiene factor humano, sino el mismo clima. Entonces estamos ante una situación que es difícil para el conjunto de la humanidad. Le decía al gobierno de los Estados Unidos cuando nos visitó en estos días, su delegación, allá en Estados Unidos tenemos el principal foco de emisión de CO2 de América, y aquí la principal esponja. ¿Qué hacemos? Hay una oportunidad de diálogo, de colaboración mutua, hay unas posibilidades de construir una agenda diferente a la que tradicionalmente en las últimas décadas se ha construido, pero hay que actuar indudablemente. Independientemente de la opinión internacional, de la acción de los gobiernos extranjeros, nosotros tenemos que actuar en la selva amazónica, porque es nuestra responsabilidad ética como seres humanos. No es un problema de negociación, se actúa o se actúa. Y en este tema, pues hay que preparar una serie de circunstancias. Aquí hemos planteado un proyecto que habría que ponerlo en práctica en forma de piloto, no tan pequeño, no tan marginal, para saber si puede funcionar efectivamente o no, que son las concesiones familiares hereditarias. Miren esa palabra. Como el suelo amazónico es baldío, es nacional, allí no existe propiedad privada, existen resguardos. Ese suelo puede ser entregado a familias, no a empresas, sino a familias, a núcleos familiares existentes, de manera hereditaria, de tal manera que el compromiso de esas familias a cambio de un pago mensual sería la revitalización de la selva, o cuidarla si ahí existe, o dejarla restaurar si ha sido quemada y ahí lo que queda es un potrero, una pradera. Tiene que ser hereditario porque los ciclos vitales de muchas de los árboles de la selva implican más de una vida humana. Y la gracia de que sea hereditaria, es decir, que se permita que árboles de décadas puedan nacer, crecer y ser cuidados por una familia, además de otros productos, es que puedan ser explotados económicamente por la familia de manera sostenible. Es decir, que una familia pueda tener dos fuentes de ingresos,
el público, llamémoslo así, que debería venir de un fondo financiado internacionalmente con recursos de las tasas carbón y canalizar las tasas carbón a ese fondo para que no sean utilizables por especuladores internacionales. Y al mismo tiempo ir generando lo que se ha venido denominando como una bioeconomía, que es, digamos, una nueva rama, llamémosla así, en donde respetando el entorno natural se pueda vivir de lo que produce el entorno natural sin degradarlo. Una especie de equilibrio que solo la experiencia logra alcanzar a través de una serie de productos que ya en Leticia se conocen, cada vez que yo vengo aquí aparecen, que sin destruir la selva pueden ser utilizados incluso comercialmente. La bioeconomía tiene que ser investigada. La bioeconomía no nace porque uno haga así. Tiene que haber estudio, tiene que haber conocimiento, tiene que haber investigación e incluso un reconocimiento de las comunidades ancestrales que ya por miles de años han venido aprendiendo más que la investigación occidental de la selva amazónica. En Chiribiquete, que emociona a Alejandro Gaviria, yo estuve sobrevolándolo. Hay inmensos murales, ahí hay, no sé si sea científicamente correcto decirlo, pero dicen esa es la primera tierra que surgió cuando todo era océano. Si no es la primera tierra, que es el escudo, se llama el escudo guayanés, si no es la primera tierra, porque es un tema, digamos, de exploración geológica, lo cierto es que ahí hay pinturas de hace miles y miles de años. Dicen, datan, creo, 10.000, 20.000. Cuando la selva ni siquiera era selva, quizás. Porque esas pinturas tienen una serie de animales que no corresponden exactamente a los animales actuales de la selva. Primeras culturas, porque pintar es cultura. Primeras culturas quizás en el continente americano, en lo que hoy llamamos la selva amazónica. Esos saberes que se vienen construyendo desde allí, desde hace tanto tiempo, traspasados seguramente, sin que esa historia esté escrita, porque es antes de la historia, están en eso que llamamos saberes ancestrales y quizás andan, deambulan por la cabeza de un viejo, de un sabio, de una sabia indígena. Entonces la investigación que incluye el encuentro de saberes, yo creo que se vuelve fundamental en este área. Y la universidad entonces es una institución central en la Amazonía. Universidades, en plural, con las que tenemos que dialogar y que yo le he pedido al ministro Alejandro Gaviria que priorice con las instituciones de investigación que existen y ojalá con el Tratado Internacional de los Países Amazónicos, si es operativo, podamos realmente profundizar en la investigación a fondo, no solamente en lo antropológico, en lo lingüístico, en la historia que puede reconstruirse de la selva, en la etnología, etcétera, sino en la investigación científica de la diversidad natural de la selva, con fines de construir las bases de una bioeconomía que podría ser el eje central hacia adelante en el futuro de toda esta región, sin matar la selva. Entonces, salvar la selva es un asunto de operatividad, incluso militar, y es un asunto de conocimiento a profundidad, y es un asunto social, porque en ese recorrido que hicimos por el Guaviare,
lo que uno nota del móvil por el cual se queman miles y miles de hectáreas de la selva, más de 100.000 cada año, es tener tierra. No vi los cultivos de hoja de coca en la dimensión que podrían explicar que es por eso que se quema la selva. Esa es una narrativa falsa, aunque hay cultivos de hoja de coca, y creo que hubo más antes que ahora, porque hay un desplazamiento hacia otras zonas del país. Ese no es propiamente el móvil de la quema de la selva. Se ha afirmado varias veces, y yo entre ellos, que es la ganadería. Y efectivamente hay ganado, pero no se encuentran grandes hatos desde el aire, porque la misma pobreza de la tierra ya quitada, quemada la selva, impide grandes productividades ganaderas. Y entonces uno dice, ¿y para qué hicieron eso? Una cerca, una casa con un techo de zinc, un rancho con una teja de zinc y 5 vacas en 1.000 hectáreas. No tiene otro sentido que no sea tener tierra, esperar que alguien titule, esperar que un estado, como ha sucedido ya en otras regiones de la selva amazónica, como el Caquetá, entonces permita, y entonces la región va cambiando su vocación económica, etcétera, y se olvida de que fue un territorio del Amazonas, abriendo una trocha. Los primeros en abrirla fueron las FARC, pero no son los únicos, pensando que esas vías son el desarrollo, concibiendo que el desarrollo entonces consiste en destruir la selva, y al final esperando que esa tierra que surge después de quemar la selva valga en el mercado y enriquezca a su tenedor. Una mentalidad feudal ahí, porque creerse que se puede ser rico por tener tierra es feudalismo. Capitalismo no es así. El capitalismo considera que la tierra es un medio de producir, no un medio de tener. Los señores feudales eran los que tenían la tierra, los capitalistas utilizan la tierra. Estamos en plena premodernidad, pero en unas circunstancias que le pueden hacer mucho daño a la humanidad, porque la selva no se puede destruir. Y si dejamos que las cosas sigan así, hay un círculo acelerado que terminará con que esto lo recordamos nosotros, nuestros padres, y quizás nuestros hijos ya no sepan qué era la selva amazónica. El agua se acaba si se acaba la selva amazónica. Estos portentos de torrentes de agua, los más grandes del mundo, que surgen es precisamente porque hay un ciclo permanente de vapor que sale de la vegetación selvática hacia los páramos de las cordilleras y se devuelve como grandes chorros de líquido. Eso dejaría de existir porque ese círculo se rompe. Y de ahí salen tanto los ríos que vienen hacia acá como los ríos que van hacia el Caribe. ¿Y qué hace Colombia sin agua? Es un país que se convierte. Empezaríamos a ver lo que sucede en Centroamérica. Éxodos enormes de población tratando de llegar al río Bravo a ver si pueden pasar. Y allá los esperan las ametralladoras y las cárceles y los muros y los alambres de púas. Nosotros no podemos permitir eso. Entonces, tanto en la operación militar que recordaba esta mañana, debe tener un cuidado, porque aquí necesitamos, y este es el tema social, es a la fuerza amazónica, a la fuerza indígena, a la fuerza, llamémosla campesina, al lado de rescatar la selva, no en contra de la selva. Los indígenas nunca estarán en contra, pero sí habrá poblaciones que pagas
un poco de manera ignorante determinen que la selva puede llegar a su final sin que nada pase. Entonces, ese campesinado tiene que ser ganado para salvar la selva. Hay que saber diferenciar, hay que ganar la fuerza popular para salvar la selva. Cosas como la operación Artemisa en otra parte creo que no funciona bien. Porque lo que hace es enfrentar al ejército con el campesinado, en la reserva, en ese caso, la reserva de la Macarena, que hace parte realmente de sino que hay que lograr que ese campesinado se ponga al lado de salvar la reserva, en ese caso, aún siendo colonos de vieja data. Pero también hay que saber que hay otra fuerza que se está moviendo allí, que a veces utiliza al colono para ir abriendo una ruta. Por ejemplo, el Chiribiquete va llegando una ruta, y clarísima. ¿Rutas para qué? Entonces, obviamente, ya nos podemos enfrentar a ese otro tipo de poderes económicos, muchísimo más destructivo que un colono queriendo sobrevivir. El colono se puede poner a nuestro lado, esa fuerza, que son pocas personas, pero que tienen la capacidad de pagar por quemar la selva, tiene que ser detenida y procesada. Y eso implica inteligencia, eso implica conocimiento, eso implica que la fuerza pública sea independiente de ese tipo de circunstancias y al lado del Estado y al lado de la fuerza popular pueda entregarle un balance a la humanidad, como que por lo menos Colombia no permite que su selva amazónica se destruya. Que es un mensaje a la humanidad toda. Si lo quieren en perspectiva, si eso lo logramos con indicadores, porque se puede medir, alcanzar en 2, 3 años, eso significa un enorme apoyo internacional que va a surgir de solidaridad mundial, económica y científica, en procura de ayudar en nuestro esfuerzo de que la selva amazónica no se desaparezca del planeta. Entonces, digamos, sí se necesita una fuerza pública con capacidad de reacción inmediata, de lo cual pues tendremos que hablar con el ministro de Defensa y con la cúpula nueva, y necesitamos una universidad que sea capaz de alcanzar mayores niveles de cobertura para toda la juventud amazonense y que pueda profundizar en la calidad investigativa. Así que, señor rector, le sugerimos conversar esto allá primero con la universidad, a la Universidad de la Amazonia igual. La Universidad Nacional es más fuerte institucionalmente, pero para el gobierno todas estas universidades pueden, si logramos apoyarlas y apoyar su juventud y su profesorado, podemos, yo creo, avanzar con cierta rapidez en el desarrollo de un conocimiento de la selva amazónica que es vital para nosotros. Vuelvo a repetir, sabiendo que el conocimiento no es solamente occidental, sino también ancestral. Pero yo creo que el episodio que acabamos de vivir demuestra que pues se ha acabado la jornada. Menos mal no fui yo, porque si no la prensa, quién sabe qué hice. ¿Qué? Presento mi periodista, la más acosadora de todas. En el sentido sano de la palabra. Pero sí, la jornada se ha extendido, yo creo que volveremos. Nos gustaría ya las reuniones con las universidades, la posibilidad del plan piloto, que creo hay que reconocer, el departamento del Amazonas ha sido mucho más cuidadoso. Creo que hay que instalarlo en el Guaviare, donde más
fuerte es el problema para saber si funciona o no, y eso tiene que ser rápido. Tiene razón el gobernador al decir lo que nos hemos portado bien, entonces no tenemos. Pero yo creo que aquí el esfuerzo es el de la investigación a profundidad y hacer de Leticia no solamente un centro turístico, que hay que tener cuidado con ese turismo, pero digamos, eso se puede gestionar bien. Creo que puede crecer, nos interesa que crezca, y Leticia tiene muchas ventajas de ser un centro de ese estilo, pero queremos que sea también un centro del conocimiento y ver si con ese doble esfuerzo podemos presentar un nuevo departamento del Amazonas, mucho más poderoso en este gobierno. Bueno, gracias a todos y todas por haberme escuchado.